Primer video de la unidad número 9, la referida a la modernidad que va desde los siglos XIV a siglos XVIII. Esta unidad, para poder abordarla correctamente, tengo que advertirles de entrada lo siguiente. Vamos a hacer 3 videos. Este es el primero de los 3 videos que vamos a realizar para explicar este tema, ¿sí? El primero va a hablar de este esquema de aquí, el segundo hablará de este otro esquema y el tercero, por fin, hablará de este otro, ¿sí? Ya les explicaré bien en detalle cada uno. Tengo que advertirles además algo que ya debería ser una costumbre para ustedes desde el video anterior, pero que quiero recordarlo, que es el tema de los colores, ¿sí? Que estoy utilizando acá en estos esquemas. El verde se refiere a lo económico, el amarillo a lo social, el marrón hacia lo geográfico y ahora también el rojo a lo político. Ya cuando abordemos ese video, ese esquema lo veremos. Y ahora se incorpora el naranja, referido específicamente a la cuestión tecnológica, pero también una cuestión un tanto filosófica que ya explicaré cuando lleguemos a este punto, ¿sí? Bien, esta unidad de modernidad es interesante porque en algún punto significa una serie de importantes cambios respecto del feudalismo, ¿sí? Muchas cuestiones que en esta unidad número 8 de feudalismo habíamos visto que se daban de una manera, van a suceder, van a organizarse, van a ocurrir de otra manera completamente diferente en la modernidad. Y así, por ejemplo, quiero comenzar con el caso del comercio. En el feudalismo, ¿sí? En el feudalismo, el comercio estaba paralizado, ¿sí? Prácticamente no había comercio, prácticamente no lo había, cada señorío era autosuficiente, ¿sí? Todo se producía en el campo y la mayoría de la población vivía justamente en el campo y por eso se había ruralizado, ¿sí? No voy a explicar esto porque ya lo explicamos en el video anterior, ¿sí? Sí decirles que en contraste, en la modernidad esto funciona de manera diferente. ¿Por qué? Porque el comercio se reactiva, ¿estamos? Comienza a haber productos que empiezan a sobrar, empieza a haber un excedente y ese excedente, algunos campesinos, fíjense aquí, forman pequeños mercados, ¿sí? En los cuales venden las frutas que les sobran, ¿sí? Las hortalizas, también venden animales, por supuesto, venden pan, etcétera, y venden telas, ¿sí? Comienza a sobrar un poco de sus productos y empiezan a venderlos en mercados allí, ¿estamos? Estos mercados, estos pequeños mercados, van a desarrollarse, y acá me voy a pegar un salto, en las inmediaciones, en las cercanías del castillo. Fíjense aquí la imagen, ¿estamos? Esos mercados van a ir creciendo en tamaño, van a ir creciendo en cantidad de gente que los visita y en el volumen de compra-venta de productos, y tarde o temprano se van a extender y van a formar, insisto con esto, ciudades. ¿Por qué? Porque van a formarse allí, van a venir muchos mercaderes que van a empezar a quedarse a vivir allí, ¿sí? Y fíjense que incluso el señor que vive aquí en este castillo, que tiene sus propias murallas, va a ampliar las murallas, fíjense, va a ampliar las murallas, ¿sí? Por toda esta zona, y va a proteger a todos los mercaderes, ¿sí? Esto es importante porque desde el punto de vista geográfico nuestro paisaje va a cambiar. Nosotros habíamos planteado de que en el feudalismo la mayoría de la población se ruralizaba, ¿sí? Y ahora la población en general se está aglutinando en las ciudades, está volviendo a las ciudades. Hay, como decimos aquí, un resurgimiento urbano, ¿sí? Resurgimiento de las ciudades porque la población en la ciudad está aumentando. Esto tiene que ver también, para el desarrollo del comercio, se tienen que desarrollar también rutas comerciales. Es decir, a ver, la idea del comercio es vender cosas que uno no puede producir por sí mismo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho en la unidad anterior que los señoríos eran autosuficientes. Cada señorío de estos que estaban acá al fondo hacía todo lo que le hacía falta, se producía todos los productos que les hacía falta para vivir y nada compraban hacia afuera. Bueno, ahora van a empezar a comprar, ¿sí? Y para poder comprar es necesario traer la mercancía, las mercaderías desde puntos distantes del continente, desde lugares muy diferentes. Y así es que muchos comerciantes van a organizar rutas de comercio, algunas por el mar, como vemos aquí, fíjense esta de color lila que es la ruta de la Hansa, ¿sí? O algunas por tierra, como esta ruta terrestre, ¿sí? Que va a ir
por tierra, justamente, valga la redundancia, ¿no? Yo no les voy a pedir a ustedes que se aprendan cuál es cada ruta ni por dónde van, porque realmente eso no es una cuestión tan relevante en el momento, pero sí entendamos que con la reactivación de este comercio viene necesariamente el surgimiento de rutas comerciales, ¿sí? Que es una cuestión geográfica, y por ende también el resurgimiento de las ciudades. Las ciudades que van a desarrollarse necesitan que lleguen nuevos mercaderes, ¿sí? Con mercadería para poder vender aquí, etcétera, y para mantener ese dinamismo en toda esta situación, ¿sí? Estos mercaderes merecen un nombre específico como clase social. Estos mercaderes los vamos a conocer como la burguesía, la clase social de la burguesía o la clase social burguesa, que aquí muestra cómo era en su comienzo estos pequeños campesinos que deciden no tanto dedicarse a cultivar, sino empezar a vender un poquito, y ya van dejando de ser campesinos y se convierten en burgueses. Estos campesinos, ¿sí? Fíjense, se van a cruzar a aquel lado y van a formar parte de la burguesía. La burguesía es esta clase social, ¿sí? Fijémonos un segundito acá. Esta es la pirámide social que vamos a trabajar ahora, y fijémonos que no es muy diferente de la unidad número 8, en la cual las clases sociales prácticamente se han mantenido, salvo que aquí los campesinos se dividen en dos. Una parte, que son los campesinos, permanece en el campo, permanece cultivando las tierras, y otra se ha mudado a las ciudades, ¿sí? Y se ha dedicado sobre todo al comercio y también a la artesanía, ¿sí? Algunos incluso son banqueros, que son los que mejor les va, pero digamos en principio que la mayoría son comerciantes. Y esta clase social merece toda nuestra atención en esta unidad y en las que están por venir. Porque esta clase social, chicos, que uno dice acá, bueno, es una clase social, es un estamento no privilegiado, está sometido, no tiene mucha importancia. Bueno, por el momento, porque durante toda la edad moderna vamos a ir viendo cómo la burguesía va pasando a ser una clase claramente dominada y poco importante, a ser una clase social cada vez más relevante, con cada vez mayor peso, hasta convertirse incluso, escuchen bien esto, hasta en el día de hoy, en la clase social dominante del mundo, no de Europa, del mundo, chicos, del mundo, ¿sí? Ya vamos a explicar cómo es que llega tan lejos la burguesía. Nos va a tomar unas 2 o 3 unidades, no lo vamos a ver todo en esta, pero lo vamos a ver, y es por eso que estamos haciendo mucho hincapié en esta clase social. Aquí les he marcado, fíjense, los conceptos más importantes: burguesía, bueno, y que ya llegaremos en su momento, ¿sí? Cuando les hago esta línea más gruesa es porque es más importante, ¿sí? La burguesía es importantísimo que sepamos qué es. Es un grupo, por el momento no privilegiado, por el momento sometido, ¿sí? De comerciantes, artesanos, banqueros, ¿sí? Los que aparecen aquí. Sobre todo los comerciantes, ¿sí? Bien, decimos que no es privilegiado porque está obligado a pagar rentas señoriales, es decir, pagarle impuestos a los señores feudales. ¿Y esto por qué? Porque los burgueses viven en la ciudad, y esta ciudad pertenece todavía al señor. Es el señor el que ha construido murallas para protegerlos, y por supuesto es el señor el que les hace las calles, etcétera, y les cobra impuestos por todo eso. Olvídense, el señor no hace las murallas, no hace las calles, no levanta un hospital, etcétera, por generosidad, porque es una buena persona. De ninguna manera lo hace, y les cobra impuestos, ¿sí? Y deben entonces pagarle impuestos a su señor, ¿sí? Además, estos burgueses tienen que pagar peajes señoriales. ¿Qué son peajes? Prestemos mucha atención aquí, mucha atención. Peajes son como los peajes que pagamos nosotros cuando vamos en la ruta, etcétera. Bueno, algo parecido que hay entre señorío y señorío. Si una ciudad está de Orleans, el burgués se quiere ir a comerciar al ducado de Borgoña, ¿sí? Bueno, tiene que pagar un peaje por ingresar al ducado de Borgoña. Si además quiere ingresar del ducado de Borgoña al ducado de Aquitania, tiene que pagar un peaje acá, ¿sí? En cada uno de estos límites hay un peaje y hay que pagar, ¿sí? ¿Cuál es el tema de los peajes, chicos? Y esto entendámoslo de la siguiente manera: es que los peajes encarecen los productos. Por ejemplo, voy a inventar un valor así nomás. 1 kilo de zanahoria en Orleans sale, supongamos, no sé, 100 pesos. Pero
como el comerciante quiere vender ese kilo de zanahoria en el Ducado de Borgoña, cuando pasa por acá, le cobran 30 pesos de peaje. Entonces, ese mismo kilo de zanahoria acá sale 130. Si después quiere venderlo en Aquitania y le cobran otros 30 pesos más, acá lo va a vender a 160, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, la gente que quiere comer zanahoria acá en Aquitania tiene que pagar la zanahoria 160 pesos, a diferencia de que la gente que vive en Orleans la compra a 100 pesos, ¿sí? Como venimos trabajando en el ejemplo ese. Los peajes siempre encarecen, hacen que sea más cara la mercadería, ¿sí? Es un costo que, bueno, tienen que pagar los burgueses cada vez que pasan de señorío a señorío, a señorío, a señorío, y así. ¿Estamos? Eso recordémoslo, digo. Por último, estos burgueses no poseen la libertad para comerciar donde se les ocurra, sino que todavía tienen que obedecer en buena medida a su señor. ¿Sí? Todavía están bastante sometidos a ese poder de los señores feudales. Eso va a cambiar, esto va a cambiar, pero eso lo veremos en el próximo video. Digamos, quedémonos por el momento con esta idea y sepamos que va a cambiar, ¿sí? Por otra parte, en la modernidad sí se va a dar un cambio de mentalidad, un cambio de la manera de pensar y entender el mundo y la humanidad y todo lo que sucede. Es un cambio fuertemente cultural, fuertemente filosófico, si se quiere, de cómo comprender la realidad que nos rodea, ¿sí? Y en este sentido vamos a utilizar dos conceptos que son el teocentrismo y el antropocentrismo. Sí, yo sé que nunca en su vida los han escuchado y no entienden una goma de todo esto, pero no se hagan problema, yo se los voy a explicar, ¿sí? A ver, son dos filosofías de comprensión de lo que sucede en el mundo. El teocentrismo es una manera de ver y entender el mundo que supone que Dios está en el centro de todo, por eso teo significa Dios y centrismo obviamente el centro, ¿sí? Dios está en el centro de todo. La idea básicamente es que Dios es el dueño de todo, ha creado el mundo y tiene para nosotros un destino. Dios sabe cómo nos va a ir a nosotros, si vamos a morir mañana, vamos a vivir, etcétera, si vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, si va a haber buenas cosechas, malas cosechas, si yo me voy a enfermar, ustedes se van a enfermar, etcétera. Dios controla nuestro destino, es el dueño de nuestro destino y de nuestra historia, ¿sí? ¿Está? Porque sabe qué es lo que hemos hecho y qué vamos a hacer. Dios es amo y Señor de todo, Dios es todopoderoso. Esa filosofía de vida, esa filosofía de comprensión de la naturaleza, hace que básicamente los humanos lo que tenemos que entender nosotros, en esta filosofía de vida, tenemos que entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Nos obliga a nosotros a estar en una situación de comprensión de la voluntad de Dios. Pero básicamente nosotros no somos dueños de nuestro destino. Ya Dios ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Pasa que nosotros estamos tratando de entenderlo, pero Dios ya ha determinado qué vamos a hacer nosotros, si vamos a morir mañana, si vamos a vivir, si vamos a tener muchos hijos, etcétera, etcétera, si nos va a ir bien o mal en la vida, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos que entender la lógica de Dios. Y para eso es fundamental el tema de la Biblia, ¿sí? La Biblia, para esta filosofía de vida. Correcto, me estoy quedando acá en el teocentrismo. Ya vamos a ver que las cosas funcionan de manera diferente aquí. Pero en el teocentrismo es clave la Biblia. Vamos a agregarla. 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bien, hemos vuelto después de haber hecho un par de modificaciones que me hacían falta, me di cuenta en la explicación. Para eso, para entender la voluntad de nuestro Dios creador, el Padre Todopoderoso, etcétera, es fundamental la Biblia. Hay que estudiar la Biblia, hay que entender la Biblia y por ende, lógicamente, quien más tiene poder con esta forma de entender el mundo, que es el teocentrismo, es la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica es donde es la organización que tiene todos los sacerdotes que se dedican justamente a estudiar y a comprender la Biblia, ¿sí? Esa lógica, esa manera de pensar, esa manera de comprender el mundo, comprender lo que nos pasa como humanidad, etcétera, que es muy propia del feudalismo, ¿sí? Por eso por eso el clero tenía tanto peso, ¿sí? Va a empezar a dejarse de lado, por eso yo lo tacho acá con rojo, y vamos a cambiar hacia una mentalidad muy diferente llamada antropocentrismo. Antropo significa hombre, ¿sí? Antropo significa hombre y centrismo es el centro. El hombre
es el centro de todo y es el dueño de su destino y su historia, ¿sí? Los hombres, ¿sí?, somos protagonistas de nuestro destino, somos los que decidimos qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, ¿sí? Y somos los que hacemos nuestra historia, para bien o para mal. Nosotros somos los protagonistas de nuestra historia, ¿sí? Hay una pintura muy buena de Leonardo da Vinci, que es un pintor, es un diseñador. La verdad que da Vinci fue una de las mentes más brillantes de este periodo, que hizo este dibujo para simbolizar justamente al hombre como centro de todo, ¿sí? El centro es el hombre. Esta filosofía de vida nos hace, al ser nosotros dueños de nuestro destino y de nuestra historia, entonces ya empezamos a analizar las cosas, a entender lo que pasa, lo que sucede en el mundo, no tanto por lo que dice la Biblia, etcétera, sino por la lógica misma, por analizar y comprender lo que sucede en nuestro entorno, utilizando la crítica, la observación, ¿sí?, el experimento, y esto es lo que da lugar a la ciencia. La ciencia moderna, como hoy lo conocemos, surge justamente en estos años, surge como una oposición a el teocentrismo, como una oposición a la verdad revelada de la Biblia, ¿sí? Y es bueno, cuando surge el antropocentrismo, lógicamente, a la iglesia mucho no le gusta esta cuestión, ¿sí? Mucho no le place que estén dejando su filosofía de vida y adoptando una nueva que se basa básicamente en la lógica, ¿sí? Efectivamente lo deja un poco perplejos y la iglesia siente resistencia ante la aparición del antropocentrismo, esta filosofía de vida, ¿sí?, que considera que no dependemos de lo que nos diga Dios, de lo que nos mande a hacer Dios, sino que nosotros somos dueños de nuestro destino y de nuestra historia. Somos capaces de mejorar nuestra situación, no tenemos que depender de lo que Dios Padre nos haya dicho a nosotros, ¿sí?, haya determinado para nosotros. En este sentido, quiero hacer un paréntesis y explicar una cuestión. No pensemos por un momento, no pensemos que de repente todos los europeos abandonan la Biblia, dejan de ir a la iglesia, nunca más, no se hacen más creyentes, son todos ateos. No es así, no es así. La gente sigue yendo a la iglesia, sigue creyendo en Dios, se sigue casando, se sigue bautizando, etc. Pero, hay una franja de pensadores, ¿sí?, de figuras ilustres que están dejando de pensar que la Biblia es el centro de todo y que Dios determina nuestro destino y nuestra historia, y están pensando que nosotros podemos, con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad, con nuestra voluntad, transformar el mundo, transformar nuestro destino y nuestra historia. Acuérdense de esa idea. Transformar el mundo, transformar nuestro destino, transformar la historia. Porque esa mentalidad es muy, muy compatible con las cosas que va a hacer, con las acciones futuras de la burguesía. Ya verán por qué, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Quiero ir tirando un poquito ahí la pista, ya cuando lleguemos se van a sorprender. Esta filosofía de vida, esta forma de comprender el mundo en el cual nosotros somos protagonistas y forjamos nuestro destino y nuestra historia, y construimos nuestra historia, es la que da pie, como dijimos recién, a la ciencia, y el que permite, a partir de la ciencia, ¿sí?, a partir de la lógica, de la experimentación, del análisis, de la crítica, del uso del razonamiento, de la razón, desarrollar nuevos inventos de navegación, ¿sí?, como son la brújula, los galeones, el astrolabio, etcétera, ¿sí? Tenemos aquí algunos ejemplos, están también en el libro, ¿sí?, que son instrumentos de navegación que son vitales por dos razones. La primera, porque permite navegar de manera más eficiente y llevar más mercancía, ¿sí?, y más rápido, de ciudad en ciudad, cosa que le viene muy bien a nuestra querida burguesía. Fíjense cómo se van conectando los tantos, ¿sí? Fíjense cómo estos instrumentos de navegación, que surgen justamente de esta filosofía de vida, le van a ser útiles a la burguesía. Ya vamos a encontrar incluso más conexiones al respecto. Pero también estos instrumentos de navegación van a ser útiles en nuestro último video, ¿sí? Fíjense, cuando expliquemos el tema de la expansión ultramarina. No quiero spoilear nada, quiero que la serie avance capítulo a capítulo.
voy a dejar esa explicación para después, así se quedan con todas las ganas, así con toda la ansiedad, ¿sí? Así que, en principio, estos inventos no pudieron haber sido elaborados con el teocentrismo, porque el teocentrismo básicamente dice: tenemos que obedecer la voluntad de Dios, tenemos que seguir el camino que Dios nos ha dado, nos ha determinado, y no tiene sentido ponerse a averiguar de cómo hacer para navegar de manera más eficiente, ¿sí?, de acá para allá. Tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, el antropocentrismo es justamente lo que permite el desarrollo de estos nuevos inventos, a diferencia del teocentrismo. Y así hemos cumplido con el primer video. Continuaremos avanzando en el segundo, ¿sí?